El tema del día lo vamos a debatir aquí en Entrevista Verdadera. Vamos a partir por la actualidad, pero también el fondo. No más AFP es el eslogan que reúne a cientos de miles de chilenos en las calles y es lo que vamos a debatir hoy día. Nos acompaña Luis Medina, uno de los voceros del movimiento No Más AFP. Luis Mesina, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Bien, muchas gracias. Sí, dije Medina y eres Mesina. Muy bien por corregirme. Y estamos con Gonzalo Edwards, es académico y economista, doctorado además, para que establezcamos un debate a propósito del No Más AFP. ¿Cómo está, Gonzalo? Muchas gracias por venir. Muy bien, gracias por convidarme. Primero, Luis, estábamos viendo imágenes que muestran la dualidad de hoy y mucho de lo que captó la atención durante la mañana. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes desde No Más AFP de todo lo que pasó con el llamado movilización hoy día? Bueno, nosotros tenemos un balance muy positivo de la gestión recién terminada, concluida el cacerolazo a las 9 de la noche. Tuvimos la sensación en las primeras 3 horas después de la mañana de que efectivamente existió la intencionalidad de que los grandes medios de comunicación, yo diría en abierta complicidad con el gobierno, con la subsecretaría del Interior y con el vocero del gobierno, de tratar de criminalizar la protesta social, cosa que se hizo de manera sistemática y sostenida con la protesta estudiantil. ¿En qué sentido criminalizar? En el sentido de que el foco de la información, el foco de la comunicación sobredimensionó algunos aspectos, algunos fenómenos de cierta, comillas, violencia a juicio de los medios de comunicación por sobre el tema de fondo, por sobre el contenido de la movilización. Nada dijeron durante el día de que Calama paró prácticamente toda la ciudad. Nada dijeron, por ejemplo, de que los portuarios, un sector importante, que el sector público paró íntegramente, de que sectores importantes del comercio en todas las ciudades paralizaron. De eso no se decía nada. El foco buscaba justamente buscar al muchacho, al poblador, que hizo una barricada como expresión del descontento gigantesco. Y ese tema se pretendía sobredimensionar y hacerle cargar al movimiento No Más AFP el cambio radical de actitud, de estrategia con el objeto. ¿Y se le puede cargar, se le puede cargar esa responsabilidad al movimiento No Más AFP? En lo absoluto, porque la expresión espontánea, la expresión de la gente, la indignación, busca caminos de expresión. Y lo quiero decir responsablemente, porque creo que se ha hecho mucha mitología. La barricada en el planeta, en el mundo, es la expresión del descontento del ciudadano que está totalmente, yo diría, segregado, del trabajador que no encuentra un salario justo, que no encuentra reconocimiento a sus derechos fundamentales. ¿Y cómo lo hace? Expresándose con una fogata, con una barricada. No hay un acto de violencia, es más bien una expresión simbólica que refleja algo. Luis, viene la autoridad, apaga esa fogata y se acabó el problema. Luis, pero solo para hacer la reflexión, yo entiendo la explicación de la rabia, por ejemplo, para muchas de las movilizaciones, pero mi pregunta es, ¿qué pasa con los que finalmente pagan como los platos rotos por esas manifestaciones que terminan siendo otro poblador, igual que el que está en la barricada, ahí en esa colisión de derechos? ¿Cómo se plantean ustedes? Bueno, también lo dijimos durante todo el día porque la pregunta casi que se repitió, era justamente cómo nos hacíamos responsables de aquellos que no quieren participar de la protesta, de la paralización, cómo le respetamos, le garantizamos sus derechos. Bueno, cuando la gran mayoría de una ciudadanía, la gran mayoría de un pueblo se lanza a luchar y usa como herramienta la huelga, que es un derecho reconocido internacionalmente como fundamental, evidentemente las minorías que sienten un desagrado por esta movilización tendrán que tener dos posibilidades: o comprender y tener empatía con este movimiento, o soportar el movimiento de la mayoría. Nosotros pedimos las excusas a quienes se sienten interrumpidos, a ese conductor de su vehículo del Barrio Alto que se demoró más de media hora en llegar a su trabajo, pero queremos decirlo con fuerza. No queremos interrumpir, le pedimos la excusa, pero no nos vamos a detener porque alguien se enfade, porque estuvo en un taco más del tiempo prudente, porque nosotros estamos pidiendo seguridad social. ¿Qué más violencia que los trabajadores reciban al fin de su vida activa pensiones de 82.000 pesos? ¿No temen, Luis, que y efectivamente, o sea, analizándolo así, hubo una exacerbación de algunos hechos y yo creo que uno de los puntos paradigmáticos fue el incendio de un microbús, que se dio infinitamente la versión de que habían sido encapuchados, que habían quemado el microbús, y finalmente se supo, y lo dijo Carabineros, incluso corrigiendo a algunos periodistas al aire, que había sido un problema eléctrico que terminó con el bus incendiado, digamos, y hasta por lo menos yo lo que escuché de la mañana insistían en que había sido encapuchado. Entonces, perdón, solo para terminar el hilo,
cuando se instala esto y se muestra una y otra vez la imagen de los encapuchados y las llamas de los neumáticos y se insiste en el taco y todo lo demás, se crea efectivamente una imagen. ¿No temen que eso que está ahí termine afectando el movimiento No Más AFP? Bueno, son los riesgos, lo hemos dicho también. Esa política sistemática de mostrar y hacer responsables encapuchados de un acto que posteriormente fue justamente un desperfecto eléctrico de un vehículo, no es sino la manipulación de la información, la construcción de los medios de comunicación de una realidad que no existe. Esto es lo que lamentablemente ha ocurrido en nuestro país. Perdón, ¿y eso está digitado, Luis? Por supuesto que está digitado por los que son, de alguna manera, manipuladores de los medios de comunicación que no dan ninguna explicación. El subsecretario tiene una enorme responsabilidad en esta materia. Él se hizo parte de esto y sin embargo no ha pedido las excusas. No nos ha pedido la excusa a nosotros porque intentaron hacernos responsables a nosotros de que estos incendios de vehículos motorizados correspondían a nosotros, nada más alejado de la realidad. Este movimiento, si bien es cierto, expresó indignación, molestia, al fin de cuentas lo que mayoritariamente expresó fue la multitudinaria expresión de la gente. Al mediodía no dijeron absolutamente nada, nos mostraron la cantidad gigantesca de personas que concurrieron alegres, efusivamente, indignadamente, y voy a usar un término que lo vengo repitiendo muchas veces, embroncadamente, porque estamos embroncados y quiero que el gobierno lo sepa, tenemos una bronca tremenda y la vamos a seguir desarrollando. Podrán tratar de criminalizar a los mensajeros, podrán tratar de enrostrar a los 2 o 3 mensajeros o voceros que somos, pero no van a conseguir absolutamente nada porque vendrán otros. El tema se instaló y no va a parar hasta que cambie, porque nosotros estamos demandando un derecho fundamental que es seguridad social. Quiero pasar al fondo y discutir efectivamente lo que significa No Más AFP y cómo se mira desde distintos ángulos, pero lo invito a ustedes también a que sean parte de esta discusión. ¿Y cuál es la imagen? ¿Con qué se quedan? Y nos interesa conocerlo. En Opino EB pueden comentar con qué se quedan de lo que pasó en la mañana. ¿Sienten, como dice Luis Mesina, que se utiliza una forma para desacreditar el movimiento? ¿Sienten que no, que parte del movimiento es violento y no lo comparten? Nos gustaría que a través de Opino EB ustedes también se pronunciaran. Ahora quiero entrar al fondo. Antes de eso, Gonzalo, usted estaba escuchando esto, le preguntaba a Luis Mesina como coordinador, como vocero del movimiento, cómo miró todo en la mañana. Me gustaría su mirada, y esto como ciudadano, no aquí como un análisis académico, sino como ciudadano de lo que vio en la mañana. A ver, por una parte, yo no comparto el fondo y creo que a eso venía a debatir. Sí, de hecho vamos a entrar a eso ahora. Y no la manifestación de hoy día en la mañana, que me gustaría solo, como ciudadano, no como académico, preguntar si esa violencia que sí se vio es una consecuencia que no le gusta o es una consecuencia que a él le gusta. ¿A quién? ¿A Luis? Sí. ¿No es consecuencia de la indignación? Por supuesto, pero la pregunta ¿es una consecuencia que le gusta? No, a mí no me gusta la consecuencia, porque la consecuencia es producto de un modelo que paga pensiones miserables y que la gente considera que es violento. Entonces la gente reacciona ante esa violencia que no ha sido posible resolver durante 35 o 36 años. Nada más. Ahora, si a mí me gusta la violencia como expresión humana, por supuesto que no, porque los humanos no nos gusta la violencia, nos gusta vivir en paz. El problema que usted comprenderá, este modelo con las pensiones que paga nos combina permanentemente a ser violentos. Ahora la pregunta entonces es cuál es el sistema alternativo que propone, y supongo que está hablando de reparto y ese es el debate. Me gustaría que lo presentara primero. Entremos a ese fondo. Porque todavía no sé a cuál sistema de reparto quiere llegar. No Más AFP es a lo que llaman, así se llama el movimiento, y esto tiene un punto bien claro que dicen: las pensiones como seguridad social es el primer punto, y ustedes, Luis, están por un sistema de reparto. ¿Cómo funcionaría un sistema de reparto que proponen? Antes de entrar en la materia, que no la eludo en lo absoluto y que me interesa mucho que la ciudadanía la converse, la conozca, quiero decir algo. Nosotros estamos por... este movimiento tiene esta cocina que es No Más AFP. Pero quiero hacer una pequeña digresión. Los defensores de las AFP, los que defienden este sistema, no han podido esgrimir argumentos para defender este sistema. Ninguno. ¿Qué han hecho como estrategia? Atacan los sistemas de reparto. Es decir, sus sistemas están inhabilitados para defenderlo, entonces atacan los sistemas de reparto. Entonces yo voy a defender los sistemas de reparto. Porque entiendo que mi contrincante no puede defender un sistema que está colapsado. Exacto. Entonces yo voy a explicar lo que es nuestra propuesta. Nuestra propuesta es muy simple. Yo creo que sí puedo defender el sistema de reparto. ¿Sí? El sistema de AFP. Bueno, de eso se trata. Mire, los sistemas de reparto funcionan sobre un mecanismo muy sencillo. No es un problema académico, no es que tiene más pedigrí para que puedan comprender. Los sistemas de reparto lo entiende la gente porque
un sistema archiprobado. Las contribuciones de los trabajadores activos, es decir, lo que pagamos mensualmente, se recauda y sirve para pagar pensiones a los trabajadores que están pasivos. Ese es el principio por el cual operan los sistemas de reparto. Son solidarios intergeneracionalmente porque los que trabajan, es decir, los más jóvenes, le pagan a los que no trabajan, a los más viejos. Eso creo que es relativamente sencillo. En Chile hoy día, las contribuciones de los trabajadores activos, a pesar de los salarios precarios que hay en Chile, a pesar de lo poco que ganamos, a pesar de que la densidad es muy baja, densidad son los años que los trabajadores cotizan, es muy baja en Chile, producto que no hay estabilidad en el empleo, producto que no hay normativa protectora del trabajo, más bien hay desregulación en nuestro país. A pesar de todo eso, las contribuciones que hacemos anualmente, después de que las AFP y las compañías de seguro pagan, genera un excedente, 2.200 millones de dólares aproximadamente al año. ¿Sí? Esos 2.200 millones de dólares quedan emposados en propiedad de las AFP. Nos dirán nuestros contrincantes que falso, que es propiedad de las cuentas individuales de los trabajadores. En la forma sí, están nuestras cuentas individuales, la suya y en la mía. Pero jurídicamente, para tener y hacer cumplir este concepto del derecho de propiedad, un sujeto tiene que poder disponer de ese bien o de ese recurso y tiene que tener necesariamente capacidad de uso. Dos condiciones fundamentales para ser propietario. Ninguno de los dos se cumplen. No podemos hacer uso de esos recursos y al momento de nuestra jubilación ni siquiera podemos disponer, porque las AFP no establecen un mecanismo que es totalmente arbitrario y desigual para establecer una pensión. Pues bien, los sistemas de reparto operan sobre el mecanismo distinto. Capturan las contribuciones, pagan las pensiones y el excedente tienen que generarle rentabilidad. ¿Cuál es la diferencia aquí con las AFP, que cruzan una línea, yo diría, diametralmente opuesta? Es que la rentabilidad que buscan los sistemas de reparto son rentabilidad social, es decir, buscan generar un modelo, un diseño de economía que permita, en primer lugar, garantizar rentabilidad. Pero los sistemas de reparto, porque además deben garantizar prestaciones definidas, es decir, yo entro a un sistema de reparto y sé que si tengo muchas contribuciones voy a tener una tasa de retorno, es decir, una tasa de reemplazo que va a equivaler a los años cotizados. Hoy día nosotros podemos cotizar 10, 20, 30 años y lo único que tenemos es incertidumbre. No sabemos cuánto es lo que va a retornar. Sí. Para ir haciendo el contrapunto. Okay. Gonzalo, usted dice, yo puedo defender el sistema de AFP. Acá Luis lo que expone es el sistema de reparto y en el sistema de reparto que creen desde el no más AFP. A ver, hay dos puntos esenciales acá. Uno, que el sistema de AFP o el sistema de capitalización, sea este individual o colectivo, genera un fondo que genera intereses y la mayor cantidad de las pensiones que hoy día se pagan es gracias a los intereses que esa plata generaron. El sistema de reparto desgraciadamente no lo hace. Si nosotros tenemos eventualmente, como pretendemos tener el año 2040, no tan lejos por si acaso, para nosotros tal vez sí, pero para la gente joven que está mirando este programa probablemente no, va a haber 2 activos por cada pasivo. Eso significa que cada 300.000 pesos le van a sacar 100.000. Así de simple, porque si no, no da para dar un sueldo parecido al que tiene el activo. Esa es la primera. Entonces no funciona eso, usted. Para mí no funciona porque él mismo me acaba de decir que los sueldos son bajos, son precarios, etcétera. Tampoco me gusta esa parte, pero yo estoy hablando del sistema de pensiones. Y el problema que tiene eso es que si a eso le quitamos que los activos con esos sueldos precarios tienen que además quitarse de cada 300.000 pesos, 100.000 pesos para pagarle a los viejitos, tenemos un problema. Este sistema, cuando funcionó más o menos, fue el sistema de reparto, fue cuando empezó en los años 30 o 40, ahí usted debe saber mejor que yo, y había pocos jubilados y muchos activos. Hoy día, desgraciadamente, la pirámide poblacional es al revés. Tenemos mucho viejo para poco joven. Perdón, y le doy la vuelta a Gonzalo. ¿Y cómo se defiende el sistema de AFP? Porque yo no sé cómo lo mira usted, pero lo que uno ve es que las jubilaciones son de hambre en Chile. Las jubilaciones en el sistema antiguo, hay una cosa que se dice mucho, que este sistema, entre comillas, engañó a la gente. Se le dijo que iba a ganar plata y ganó menos. Es cierto que los intereses, las rentabilidades hoy día no son lo que eran hace 30 años. Antes, o sea, una persona que partió el año 81 y que está hoy día jubilando,
y pongo el año 81 a los 30 años, digamos, tendría que haber tenido, esa persona ha rentado más o menos el 7% anual, 6,5%, entre 6,5% y 7%. Por ciento anual, que es una buena rentabilidad. Hoy día, desgraciadamente, no rinde más que el 3%, porque eso es lo que están rindiendo todos los fondos. Aquí en Estados Unidos bajaron las tasas de interés, en todas partes del mundo. Gonzalo, entiendo eso, pero yo me refiero a lo que recibe la persona como jubilación. Correcto. Desgraciadamente, si los fondos crecieron poco, hoy día no tiene lo mismo que se proyectó en un principio. Pero más aún, hay mucha gente que en el sistema antiguo simplemente no recibía nada. La mujer que trabajaba hasta los 30 años y que después no, y que cotizó hasta los 30 años, después llegó a los 60 o a la edad que le correspondía jubilar y no recibió un peso porque en los últimos 5 años no había ganado nada. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en el sistema antiguo? Básicamente que por lobby, y hay grupos que jubilaban bastante antes que los 60 o 65 años, recibían, de acuerdo a los últimos 5 años, una jubilación de por vida. Y hoy día, senadores entre ellos. Y hoy día con las AFP, porque usted dice, yo puedo defender el sistema de AFP, pero me gustaría primero su opinión. ¿Cómo son las pensiones hoy día? Es perfeccionable, por supuesto. O sea, usted apoya el sistema de AFP, pero con perfecciones. Y la perfección básica, hasta los 70 años habrá que trabajar, porque hoy día nos quedan muchos más años de vida cuando tenemos 65. Pero la perfección antes viene por parte de alargar entonces la cantidad de años en que uno trabaja. Y aumentar la tasa de cotización. Sí, es parte de la... Desgraciadamente estamos viviendo, los que tenemos 65 años, yo tengo 60, pero a los 65 años nos quedan 20 años y a las mujeres de 60 les quedan 30. Y eso no hay nada que hacer. Uno no puede trabajar desde los 20 hasta los 60 y creer que va a poder jubilar hasta los 90. Paso a, con un buen sueldo. Gonzalo, paso a Luis Mesina ahora. ¿Cómo defienden ustedes que lo que dice Gonzalo es lo que uno escucha habitualmente diciendo que un sistema de reparto no podría garantizarse en Chile a propósito de lo que pasa, que esta pirámide se ha invertido y que hay mucha gente pasiva respecto a los activos para poder mantener? ¿Cómo se podría mantener en el tiempo un sistema de reparto? Bueno, yo creo que hay que despejar antes. Gonzalo, entiendo que es doctor en economía, entonces tiene mucho más propiedad para explicarnos, por ejemplo, cuál va a ser la perspectiva histórica de las tasas de rentabilidad en el planeta. También tiene mucho más expertise para decirnos cuál es la exposición que están nuestros ahorros previsionales respecto a la volatilidad del mercado financiero mundial. El caso de Deutsche Bank, que está a punto de quebrar en Alemania, se dice por muchos expertos que significaría un colapso 5 o 7 veces mucho más profundo de lo que significó la quiebra de Lehman Brothers. Los sistemas de reparto, y creo que hay que despejar dudas, no es como dice lamentablemente Gonzalo. Hoy día Chile no es una población vieja. Déjenme decirle, y para que la opinión pública lo sepa, tenemos un bono demográfico, que es la cantidad, para decirlo más fácilmente. Sí. Tenemos una relación de 5 activos hoy día por un pasivo. Recién, en el año 56, es decir, 35 años más, según el INE, si se mantienen constantes ciertas variables, es decir, que la gente joven tenga 1,1 hijos solamente, y que no aumente la migración en este planeta y que se den una serie de variables casi fijas, la relación va a ser de 2,2 respecto de un pasivo. Es decir, 2,2 trabajadores tendrían que financiar un pasivo. Pero no es efectivo, como han dicho los defensores del FP, que haya que poner un 50%. Porque hoy día la tasa de reemplazo, es decir, lo que los trabajadores están recibiendo respecto de lo que ganan en la vida activa, está en 1/3. Y según la propia Comisión Bravo, si no hay modificaciones estructurales hoy día, en los próximos 5 años, no 10, en los 5 años, esta pensión va a caer por debajo del 25%. Luis, dejémoslo ahí para que después conteste Gonzalo justo ese punto. Tenemos que hacer una pausa aquí en Entrevista Verdadera. Espérenos, ya volvemos con el debate. Teletón actualmente cuenta con 14 institutos de rehabilitación en todo el país. El último es el Instituto de Valdivia. Estos 14 centros representan 40.000 metros cuadrados destinados a la rehabilitación integral de niños y jóvenes en Teletón. Este año nuevamente estamos invitados a reunirnos familiarmente en torno a esta gran causa que nos une y saca lo mejor de nosotros como sociedad. Recuerda, Teletón, 2 y 3 de diciembre, el abrazo de Chile. Sigues en Entrevista Verdadera, estamos hablando y sosteniendo un debate respecto al movimiento No Más AFP. Estamos con Luis Mesina, uno de sus voceros, y estamos también con el académico de la Universidad Católica, doctor en Economía, Gonzalo Edwards. Gonzalo, quedamos con usted justo antes de irnos a la pausa a propósito de lo que apuntaba Luis Mesina sobre esta pirámide de edad en Chile y cómo se podría sostener en el tiempo un sistema de reparto. ¿Qué responde usted? A ver,
Una pregunta que me gustaría hacerle es si el sistema de reparto que propone, por lo menos el que yo vi de Senda, que es donde está Manuel Riesco, que usted lo conoce, el sistema de reparto que propone usa los fondos de las AFP. Y en consecuencia, los actuales. Sí. En consecuencia, la capitalización, el sistema de capitalización individual es justamente lo que le daría sustentabilidad al sistema de reparto. Eso dura un tiempo nomás, obviamente, no es algo que pueda ser permanente. Por otro lado, en la Comisión Bravo, tengo entendido que había dos grandes propuestas, la A y la B, una con 14 votos, la otra con 13 votos, y el último era la C, que era la única persona de las 24 personas que iba por el sistema de reparto, era una señora de Polonia, sí, que está muy bien, no tengo problema, pero en Polonia cotizan más del 30%. Por lo tanto, las personas activas tienen que cotizar un 30% para el beneficio previsional y para el sistema, incluye también algunos otros beneficios. Por lo tanto, es bastante fuerte la carga que tiene la generación activa para financiar a la población básica. Gonzalo, y Luis, lamentablemente nos queda muy poquito porque el programa tiene un horario cerrado. Entonces, quiero plantearles algo, solamente para que me puedan contestar brevemente y a los dos. Se abren, por ejemplo, el movimiento No Más AFP a un sistema mixto y no de reparto, que se estudie de esa manera, y lo mismo le pregunto a Gonzalo, si lo mira como una fórmula posible, que también fue una parte importante de los consejeros de la Comisión Bravo que propuso ese sistema. Luis. La Comisión B, mire, nosotros estamos por el sistema de reparto. Yo conozco muy bien a András Utov. Sí, tengo una gran admiración y respeto por su persona. Así también conozco a Claudio Sangüesa, que también son dos doctores de universidades prestigiosas del planeta, porque son internacionales. Ellos plantearon un mecanismo que es diametralmente opuesto a las AFP. Si bien es cierto, su propuesta no planteaba acabar inmediatamente con las AFP, planteaba transitoriamente concluir en la extinción de las AFP, porque ellos planteaban un sistema mixto. Los sistemas mixtos, como por ejemplo el sueco, al cual se recurre frecuentemente para decirnos, mire, esta es la fórmula por la cual tenemos que avanzar, es bueno que la ciudadanía sepa, los trabajadores suecos cotizan un 18,5% total. Mitad a los empleadores y mitad a los trabajadores, porque se suele seguir insistiendo en que este 30% de los trabajadores, no, el 30% es mitad empleador y mitad trabajador, pero los suecos cotizan un 18,5%. Un 16% de la contribución va a un sistema de reparto que establece ciertas prestaciones y un 2,5% va a la cuenta de capitalización individual. Ahora, ciertamente entregan otras prestaciones, pues, y eso también tiene que saberlo la ciudadanía. Las prestaciones, como por ejemplo los uruguayos, las prestaciones de salud, que son integrales. Los países que tienen sistema de reparto en Europa y en Norteamérica garantizan un derecho fundamental, que es la salud. Luis, perdón, no me puedo extender más, pero ¿ustedes se abrirían un sistema mixto o van a insistir con reparto? Nosotros vamos a insistir con reparto, y si en este debate es posible que nos convenzan de que el sistema finalmente de reparto es el mejor para Chile y que finalmente pone fin, me interesa mucho que se pronuncie sobre los gobiernos corporativos, sobre las sociedades anónimas que lucran con la administración de nuestros fondos. Si se pone fin a eso, bueno, estamos abiertos a un debate, ¿sí? Y Gonzalo. A ver, primero que nada, el sistema de reparto, tal cual lo conocimos en su oportunidad en los años 70, no es que fuera solidario totalmente al interior de la generación. Los que tenían mejores sueldos en los últimos 5 años ganaban más de los que tenían peores sueldos. O sea, la solidaridad era intergeneracional, pero al interior de una generación eran bastante diferentes las Perdón, Gonzalo, pero me queda muy pensiones. Poco. ¿Sistema mixto? A mí lo que me gusta para la solidaridad es el fondo solidario. Para eso está el pilar solidario, que funciona... Con lo que está allá. Lo que está allá, y en una vez hay que mejorarlo. Pero el pilar solidario cumple con ese rol, el pilar de capitalización individual cumple con la posibilidad de que cada uno... Con recursos públicos. O sea, con impuestos generales de todos los chilenos seguimos dando el pilar solidario. El pilar solidario, sí. Con impuestos generales. O sea, la gente más pobre sigue siendo la más rica porque tengo que terminar el programa y solamente para finalizar.
¿hay proyectado otra movilización nacional? Sí, por supuesto, pero además otras actividades que yo creo que van a ser más eficaces, más eficientes para que avancemos en el sistema. No, lo que vamos a partir de la próxima semana se va a profundizar la campaña y salirse las dos AFP que cometieron, a juicio nuestro, una fusión irregular, tal como lo señaló la Contraloría General de la República, es que Cuprum y Provida tienen que abandonarla a los chilenos definitivamente. Luis Mesina, Gonzalo Edwards, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Y vamos nosotros a un resumen de noticias.